Hola, buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo de cuándo estén viendo este webinar, si están viéndolo grabado y si no, buenas tardes para todos los que están aquí con nosotros. Hoy tenemos a Joaquín Engelmo, que nos va a hablar de cómo hacer tu primera skill con Alexa, aprender lo básico. Vamos por partes, quizás habrá más novedades luego que nos diga Joaquín si quiere repetir con nosotros. Así que nada, bienvenido Joaquín. Gracias, gracias. Vale, pues si quieres empiezo ya. Un Sí, poco la sí, idea de sí, Vale, el webinar es tuyo, así que adelante todo, vale, a partir de ahora todo te pertenece. vale, perfecto. Pues muchas gracias por invitarme. Eso es lo primero. La verdad es que siempre me gusta participar, así que no tengo ningún problema. Eh, Estábamos comentando que esta charla en realidad yo la tengo preparada para hacerla un poco más larga, así que es probable que igual hagamos como una segunda edición con una parte más práctica. Así que lo que voy a contar hoy, así en media horita o así, es un poco de teoría del tema de asistentes de voz centrado en Alexa. Y yo creo que lo mejor será hacer otra también de pues, ese mismo tiempo, y así podemos ver cosas más prácticas. Entonces, bueno, voy directo al lío. Yo hablo un poco de esto porque, bueno, formo parte de una comunidad que hemos creado en España que se llama Alexa Community Spain. Y eso es un poco como quiero empezar la charla para dar a conocer la comunidad. Bueno, sé que estáis viendo mi pantalla, entonces tenemos un meetup de Alexa Community Spain, donde os podéis apuntar a los meetups que vamos haciendo y así podéis estar un poco al día, ¿vale? Y tenemos también un Twitter que se llama Alexa Devs Spain, ¿vale? Es como se llama el Twitter, para que lo podáis seguir. Entonces sería un poco como el punto de entrada a la comunidad española de Alexa, ¿vale? Y bueno, entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Bueno, primero os voy a hacer un poco autobombo mío, eso es lo de siempre, la autopromoción, y luego ya vamos a ver un poco cosas específicas de Alexa, ¿vale? De los asistentes de voz. Ahora, simplemente una mini presentación mía para los que no me conozcáis. Bueno, hablo de esto, como os decía, porque formo parte de la comunidad y desde hace unos meses o así, pues Amazon tiene un programa de reconocimiento de desarrolladores que no trabajan para ellos, ¿no? Que no son directamente relacionados con Amazon, pero que participan activamente en la comunidad, pues compartiendo código, dando charlas y tal. Y entonces, bueno, me dieron el reconocimiento este de Alexa Champion, somos 3 en España y, y un poco, pues me gusta siempre divulgar de cosas que aprendo, ¿no? Y no trabajo en cosas de Alexa, no trabajo en cosas de Amazon en mi día a día, pero sí en mi tiempo libre desde hace un año o así. Y más o menos pongo ahí, pues eso, fotos, de tener una foto de un viaje que hice a Japón, totalmente recomendado para todo el mundo, y temas de, pues, mi tiempo libre, videojuegos, cocinar y hacer deporte, ¿no? Es un poco lo que me gusta hacer. Tengo un blog donde voy escribiendo cosas de Alexa, ¿vale? Que es como mi nickname de Twitter, Kini Software, y también me podéis encontrar por Twitter, o sea que cualquier cosa os puedo contestar por Twitter y también está mi blog, y aquí voy escribiendo. Y últimamente me ha dado por ser streamer o no gamer, pero hablo en Twitch, me creo un canal y estoy haciendo cada 2 semanas o así, pues cosas en directo, ¿no? Explicando cosas de skills, de Alexa, de código y tal, ¿no? Entonces, un poco son las cosas que hago. Pero bueno, en mi día a día, para quien me paga las facturas es Telefónica, que trabajo para ello desde hace ya bastante tiempo, y en mi tiempo libre ahora mismo pues estoy metido en cosas de Alexa. Entonces os voy a contar teoría, que siempre es la parte como más pesada, ¿no? De todo. Siempre nos gusta meternos un poco al turrón, pero os voy a contar un poco de teoría porque siempre hace falta, ¿no? El tema de los asistentes virtuales tiene como dos patas. Desde hace mucho tiempo están los chatbots, que son al final son asistentes basados en texto. La forma en la que el usuario colabora con ese bot, interactúa, es mediante texto. Pero mediante texto que tú vas metiendo, pues en Facebook hay bots en Facebook, en WhatsApp, ¿no? En Telegram, este tipo de asistentes. Y más reciente, aunque no son nuevos, pero ya son más recientes, está todo el tema de los asistentes de voz. Es decir, donde la interfaz del usuario es la voz. Tú interactúas con el bot usando
el habla, ¿no? Entonces, esos son lo que se llaman ahora Voice User Interface, que lo vais a ver por algunos sitios denominados como VUI, y aquí están metidos los sospechosos habituales, ¿no? Pues Apple tiene Siri, Google tiene también su propio asistente, Amazon también, Facebook no tiene a nivel de asistente de voz, pero está muy metido en el tema de chatbot, y Microsoft también tiene tecnologías como Bot Framework para hacer chatbot, pero luego tiene Luis, que son temas del procesamiento del lenguaje natural y todo eso orientado también a la voz, ¿no? Tenía Cortana, pero bueno, digo tenía porque a día de hoy pues no se sabe muy bien dónde está y qué va a pasar con eso. ¿Y qué pasa con los asistentes de voz hoy en día? Que cada vez los tenemos en más sitios. Y ya no solo los propios dispositivos que venda Amazon o Google, sino que se están metiendo en coches, en electrodomésticos, en cualquier tipo de dispositivo que se conecte a Internet, ¿no? Lo que llaman el Internet de las cosas, el IoT, todo ese tipo de dispositivos están predispuestos a tener conexión con asistentes y a tener, al final es un micro y un altavoz, ¿no? Entonces, cabe la posibilidad de que cada vez tengamos más dispositivos con asistentes de voz alrededor de nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué patas tiene un asistente de voz, ¿no? Un asistente de voz tiene al final como 3 patas, da igual de cuál estemos hablando, si os dais cuenta aquí estoy generalizando, ¿vale? No estoy comentando que sea Alexa o Google, aquí a nivel general son conceptos iguales, luego cada uno tiene sus peculiaridades, ¿no? Pero son iguales, entonces todos los asistentes de voz o todas las tecnologías que se basan en la voz tienen una pata, que es como la primera pata, que es el reconocimiento del habla. Entonces, de alguna forma tú estás hablando con el bot, con el dispositivo, con lo que sea, entonces le llega habla, ¿no? En lo que es el speech. Y básicamente eso hay que pasarlo a texto. O sea, tiene que reconocer ese speech y tiene que pasarlo a texto. Porque al final siempre trabajamos con texto. Lo único que el input del bot es habla, ¿no? Esa es la primera pata. Pero claro, eso es, vale, estamos pasando del habla a texto. Pero ahora, ¿qué pasa? Que ese texto hay que procesarlo. Y aquí es donde entra todo el tema de NLU, ¿no? Del procesamiento o el entendimiento del lenguaje natural, ¿no? Que es la pata que permite, a partir de un texto, entenderlo, ¿vale? Trocearlo, saber que una parte de la frase significa una cosa, que otra parte significa otra, poder categorizar entidades dentro del texto, pues por ejemplo, trozos de la frase que me ha dicho la persona que son cosas de tiempo, por ejemplo, esta semana, la semana que viene, cosas que sean variables. Imaginaros que tenéis un asistente de voz para comprar entradas de cine, pues tenéis que decirle qué cine, tenéis que decirle qué película. Ese tipo de información es información variable que el motor que hay de fondo tiene que saber identificar dentro de ese texto, ¿no? Y para eso se usa NLU. Y la última pata, así a grosso modo, sería responder con habla, porque digamos que el approach principal aquí es el habla, tanto de entrada como de salida. Luego es verdad que de entrada tenemos ya dispositivos que tienen pantalla, entonces te puedes apoyar en la pantalla, pero la filosofía aquí es que sea voice first, ¿no? Que esté orientado toda la voz. Que luego tú te quieres apoyar en dispositivos con pantalla, que es lo que se viene llamando aplicaciones de voz multimodal, es decir, que pueden funcionar en múltiples dispositivos con diferentes características, pues te puedes apoyar en pantalla. Pero digamos que al final siempre hay un input, perdón, siempre hay un output que sea de voz, ¿no? Entonces hace falta una tecnología que sepa luego traducir el texto que nuestro backend haya generado a una respuesta de audio, ¿vale? Entonces son las 3 patas que vais a encontrar en básicamente todos los asistentes de voz, ¿no? De hecho, el NLU, por ejemplo, sí que ya viene del chatbot. Aquí entra Machine Learning, procesamiento del lenguaje natural, diferentes tecnologías que sí que no son nuevas, ¿vale? Sí que hay que entrenar un modelo, eso va ganando conocimiento, va ganando precisión y eso ya en general se usa en los chatbots. Entonces, eso no es nuevo, pero el ASR y el TTS sí que son tecnologías que se aunan con el NLU para generar todo el tema de asistentes de voz. Y aquí tenemos a los mismos de siempre, ¿no? Digamos que cada uno tiene motores propios o tecnologías propias, algunos están más publicadas, otros son más privativas, la parte de Apple, por ejemplo, es más privado, pero
Google y Amazon te permite, o Microsoft te permite desarrollar sobre su tecnología, o skills para publicar en sus plataformas, bueno, skills o aplicaciones, ¿no? Digo skill porque skill es como se llama las aplicaciones de Alexa, ¿vale? Una aplicación de voz de Alexa, ellos la han llamado skill. En Google, por ejemplo, se llaman Google Action. Entonces, cada uno tiene su nombre. Alexa viene, digamos que la primera release de Alexa se hizo en noviembre del 2014. Y fue, o sea, daros cuenta que es bastante reciente en cuanto, es verdad que la tecnología a día de hoy avanza muy rápido, pero una cosa es cuando sale una primera versión, otra cosa es cuando ya va cada vez más fino, ¿no? Entonces, realmente, esto fue solo hace 6 años. Y en ese tiempo, esta slide creo que está un poco más anticuada, porque creo que es del año pasado. Sí, justo la tengo que actualizar de este año, todavía no la tengo actualizada, pero digamos que 5 años después de esa release, 4 años y medio, 5 años, ya estaba en 40 países y tenía más de 80 idiomas, más de 8 idiomas. Tener en cuenta, bueno, a día de hoy son más, tener en cuenta que al final, idioma, por ejemplo, el español, solo hay uno, por decirlo así, es decir, como base existe el español, pero luego hay varios países que usan el español. Entonces, por ejemplo, en Alexa hay español de España, español de México y español de Estados Unidos. ¿Vale? Pues con el inglés igual. Hay inglés, pero luego hay inglés de California, de Australia, de Reino Unido, de Estados Unidos, pues así igual, ¿no? Y cada vez lo hay en más países. Y un año atrás, o sea, en enero del 2019, ya había más de 100 millones de dispositivos Alexa. O sea, y un año después esto es bastante exponencial probablemente. O sea, imaginaros la cantidad de dispositivos, ¿no? Y en España entró un poco a mitad de junio del 2010, o sea, perdón, a mitad del 2018, sobre junio así es cuando entró más en España. Entonces, todavía es bastante reciente en España, todavía no tiene tanta atracción, pero cada vez hay más. ¿Cómo funciona Alexa en sí? Alexa, lo que es el dispositivo físico que tenemos en casa, es un dispositivo bastante tonto en ese sentido. Tiene un micro y tiene un altavoz, ¿vale? Entonces, en la imagen esta que veis aquí a la derecha de la pantalla, lo que al final lo que hace el usuario es enviarle un audio al dispositivo y ese audio al final va a la nube y va a los servicios de Alexa. Y aquí se produce toda la magia esa que os contaba antes de las patas, ¿vale? Si veis aquí las patas que os contaba antes, también está Machine Learning, pero bueno, Machine Learning lo podemos meter entre medias. Tenemos aquí se haría el reconocimiento, se haría el procesamiento de lenguaje natural, se harían las tareas que tuviéramos que hacer en el backend, en la skill, y devolveríamos una speech, ¿vale? O sea, perdón, devolveríamos un texto que se convierte al habla, ¿no? Pero como tenemos diferentes dispositivos, somos multimodales, depende del dispositivo para el cual estemos trabajando, para el cual le demos la respuesta, podemos generar respuestas visuales, respuestas de voz o lo que queramos, ¿vale? Aquí a la izquierda tenéis un poco ese mismo esquema, solo que he explicado, ¿no? Como luego se compartirán las slides, tampoco me quiero parar mucho, pero más o menos el esquema es ese. Hay diferentes tipos de skill. Normalmente, nosotros vamos a hacer casi siempre un skill que se llama custom skill, ¿no? Es un skill en el que el modelo de interacción con el usuario no está predefinido. Tú tienes vía libre para hacer el que quieras. Pero luego hay skills que tienen un modelo de interacción predefinido, ya precreado por Amazon. Por ejemplo, imaginaros, si hacéis un skill relacionado con Smart Home quiere decir porque tenéis enchufes en casa que se conectan a la Wi-Fi o termostatos, ya hay un modelo predefinido con las órdenes más normales, pues apagar o encender, subir o bajar volumen, ese tipo de cosas ya están, ese tipo de interacciones ya están como predefinidas en esos skills. Entonces, dependiendo de lo que quisiéramos hacer, hay skills que ya cubren parte de lo que vamos a hacer, pero no están disponibles para todos los países. Amazon lo que hace es que va sacando features, va sacando cosas nuevas, pero las va desplegando en los países progresivamente. Hay cosas que las desplegan a la vez, hay cosas que las desplegan primero en Estados Unidos y luego en el resto del mundo, depende un poco, ¿vale? Para eso en la web oficial de Alexa en Amazon vais a poder ver fechas y qué cosas hay disponibles y qué cosas no hay, tienen un blog y cuentan un poco las novedades. Nosotros nos vamos a centrar en una custom skill, que es lo que vamos a hacer la mayoría de las veces. Al final una skill no es más que una aplicación normal de hoy en día, es decir, tienes un front y tienes un back, como una web, como una aplicación Android, al final todo es lo mismo, ¿no? Lo único que aquí el front no es
JavaScript, con Web App, o sea, con CSS, este tipo de cosas, sino al final es un modelo de interacción. ¿Qué es un modelo de interacción? Es la definición de cómo tu usuario interactúa con tu skill, ¿vale? Y un modelo de interacción tiene varias partes. Un nombre de invocación, el nombre de invocación es cómo invocamos a nuestra aplicación cuando hablamos con Alexa. Tú cuando hablas con Alexa, no sé cuántos tenéis Alexa, cuántos lo habéis usado, cuántos no, pero al final para abrir una skill, tú a Alexa le tienes que decir, abre lo que sea, o usa lo que sea, o pregúntale a lo que sea. Ese lo que sea es el nombre de la skill, ¿vale? Por ejemplo, yo tengo dos skills publicadas, una te da estrenos de cine y otra te permite guardar series para que te las recomiende en el futuro, ¿no? Entonces, tú le puedes decir, Alexa, abre estrenos de cine y dime los estrenos de esta semana. Pues ese abre estrenos de cine sería el invocation name, ¿vale? Tenéis que pensar siempre en un invocation name que sea un poco, que encaje un poco con la naturalidad de esa frase de Alexa abre, Alexa pídele a, ¿vale? Eso iréis aprendiendo con el tiempo, que hay una serie de consejos, una serie de recomendaciones a la hora de elegir tu invocation name. Luego tenemos los intents. Los intents son las intenciones que queremos representar en el modelo de interacción, que son los puntos de entrada del usuario, las diferentes cosas que el skill puede hacer. Por ejemplo, en el skill que yo tengo de estrenos de cine, una intención es pedir estrenos. O sea, lo que yo quiero que haga el usuario es pedir estrenos, es la funcionalidad que yo le estoy ofreciendo. Pero claro, esos intents, ¿cómo sabe Alexa cuál es la intención del usuario? Pues lo sabe porque el usuario le hace una afirmación, ¿no? O una pregunta, es decir, lo que se denomina en el modelo un utterance, ¿vale? Eso es al final una frase que Alexa va a recoger y nosotros en el front de la skill vamos a mapear qué frases se dirigen a qué intent. Y de esa forma Alexa va a saber clasificar los utterance a qué intent, ¿vale? Y esa información nos llegará luego al back. Nos dirá, oye, nos ha llegado una invocación que corresponda a este intent. Y entonces el back podrá actuar en consecuencia. Y dentro de una frase puede haber información que nos interese procesar y clasificar. Lo que os decía antes, si yo digo, por ejemplo, dame los estrenos de cine de la semana que viene es una variable, porque yo te puedo decir, dame los estrenos de la semana que viene, de este mes, de dentro de 2 semanas. Yo necesito saber qué está diciendo el usuario y categorizar que eso es tiempo, ¿vale? Entonces, lo que te permite hacer Alexa es definir en utterance porciones del utterance que son una información que necesita que él categorice y clasifique e incluso si, por ejemplo, se corresponde con una ISO, por ejemplo, en fechas, yo le puedo decir, oye, esta parte del utterance es una fecha y Alexa ya me la proporciona en una ISO que está documentada y a mí en el backend me llega con una ISO, ¿vale? Entonces, todo eso lo podemos hacer. Hay un montón de slots que es como se llaman, Alexa llama a los utterance a la frase completa y a las porciones del utterance que clasifica, que necesita localizar, son slots. Y los slots pueden tener tipos. Pues en el caso del skill que os hablaba, el slot ese del tiempo es de tipo date, que ya está predefinido por Amazon. Si, por ejemplo, hiciéramos una skill de pedir comida a domicilio, pues habría un slot para el tipo de cocina o para el nombre del plato o para el nombre del restaurante, ¿vale? Que podemos crear nosotros mismos. Podemos crear slots nuestros, de tipos nuestros, o podemos crear slots que usen tipos predefinidos por Amazon. Y luego tenemos el back. El back no es más que un servidor REST, o sea, HTTP. Eso tiene un punto de entrada que acepta JSON con un esquema ya predefinido de las respuestas de Alexa y de las requests que recibe y de la respuesta que hay que enviarle a Alexa, ¿vale? Tenemos aquí varias opciones. Podemos usar SDKs que ya proporciona Amazon para diferentes lenguajes, no de Java, Python, por ejemplo, que eso ya nos hace toda esta abstracción de la interfaz de respuesta y de request, ¿vale? O podemos hacer nuestro propio servidor HTTP siguiendo ese esquema de entrada y salida, ¿vale? Pero lo más recomendable pues, es usar los SDK. Yo suelo compartir el código tanto en GitHub como en mi blog y vais a poder ver ejemplos de skills hechas en Kotlin y skills hechas en TypeScript, ¿vale? Por tener diferentes opciones. O sea, al final, esto lo voy a poner entero
¿cómo funciona el ciclo de vida? Pues, ¿y qué herramientas tenemos? Lo primero es, bueno, tener la idea y luego hacerse rico, ¿no? Es un poco lo que queremos entre medias. Lo que necesitamos entre medias para cumplir eso es, vamos a crear la skill. Para crear la skill, una forma directa es usar una herramienta web que nos da Amazon, un portal web donde vamos a poder crear nuestras skills y vamos a poder hacer el modelo de interacción, ¿vale? Y esa se llama la Alexa Developer Console, ¿vale? Eso está todo en la web. Podemos también usar herramientas de consola, de terminal, ¿vale? Pero digamos que el punto de entrada más simple puede ser ese de la web. Y ahí vamos a crear nuestro modelo de interacción, es decir, qué intenciones queremos que tenga nuestra skill, cómo se va a invocar, con qué frases, ¿vale? Y una vez que tengamos el modelo de interacción, lo vamos a enganchar con un server. En este caso tenemos la opción, por ejemplo, de usar AWS Lambda, que tiene una integración bastante sencilla y directa, pero si queremos desplegarlo en cualquier tipo de servidor, también nos valdría. Simplemente hay un punto en el Interaction Model que tenemos que decirle cuál es el endpoint que va a estar con el cual tenemos que conectar ese front, ¿vale? Hay una opción a la hora de crear skill que se llama Alexa Hosted, que lo que te hace es te abstrae de toda la burocracia a la hora de crear la infraestructura y te crea ya de por sí una skill de ejemplo básica como un Hello World a nivel de skill con su parte backend y su parte frontend. Y vosotros lo único que vais a tener que hacer es modificarla para vuestro gusto. Luego siempre podéis extraer la parte backend y desplegarlo en otro sitio. Ahí no hay ningún tipo de restricción, ¿vale? Sería como el punto de entrada más sencillo a la hora de hacer una skill. Luego está el tema de hacer testing. Ahora, aquí sobre todo hay mucho testing manual porque están los dispositivos, tenemos un simulador en la Alexa Developer Console, ¿vale? Pero también hay algunas herramientas fuera de Amazon más relacionadas con el testing automático, ¿vale? Aunque también va un poco orientado a qué SDK estamos usando, la verdad es que para Node.js hay muchas más cosas, ¿vale? Pero cada vez tenemos más gente interesada en todo el tema DevOps y todo este tema, ¿vale? Y al final del todo hay un proceso de publicación y certificación como en cualquier store, como en cualquier dispositivo móvil. Lo que vamos a tener es una store que está en Amazon donde vais a poder buscar skills que la gente ha creado. A ver, las skills no se instalan, las skills se activan. Es decir, aquí veis, por ejemplo, la información de una de las que yo tengo publicada. Las skills lo que hacen es que se activan. Tú puedes invocar una skill porque ya sabes que existe. Pues, por ejemplo, esta de Estrenocecine la podéis usar vosotros pidiendo estas frases, ¿vale? Pues Alexa pide Estrenocecine, Alexa pide Estrenocecine y luego diferentes cláusulas para interactuar con ella, ¿no? No tenéis que activarla a la fuerza, ¿vale? Pero las aplicaciones no se instalan. Esto tiene las skills, perdón, no se instalan. Esto tiene la ventaja de que nunca va a haber alguien usando una versión antigua de la skill. Es decir, cada vez que tú publiques una nueva versión de la skill, la gente no tiene que actualizarse, ¿vale? Sino que va siempre, esto se está invocando en la nube, con lo cual vaya a buscar la versión más actual de la skill publicada y es la que se va a ejecutar. Sí que esto sigue un proceso de certificación que tú cada vez que haces un cambio en el modelo de interacción tienes que pasársela a Amazon y Amazon le va a aplicar un proceso de certificación, te da feedback si algo no ha ido bien, ¿vale? Y luego se publica. Pero el backend tiene un ciclo de vida completamente distinto. Tú puedes hacer cambios en el backend, en caliente, por decirlo así, y sin tener que pasar por el proceso de certificación. Con lo cual ahí hay mucha flexibilidad porque vamos a poder, esto como en cualquier aplicación que también sea de a día de hoy que consuma un server. Tú puedes hacer cambios en el server, en esa API, sin tener que pasar por certificación. Pues aquí igual, ¿vale? Si cambias el modelo de interacción, tienes que pasar por certificación. Si cambias el server, no. Y eso es un poco como se juega con las herramientas que tenemos, ¿no? Entonces, eso es un poco como la parte teórica. Es mucha info, ¿no? Pero es bastante condensada. Y aquí empezaría, digamos, como una parte práctica que podemos ver en otro webinar, ¿no? Pero solo para que veamos ahora, que creo que vamos bien de tiempo, aunque sean 5 minutos, os voy a enseñar un poco el tooling que existe, ¿no? Hay una web que se llama, bueno, creo que no sé si lo veis bien, supongo que sí en ordenador, pero si os metéis en developer.amazon.com/Alexa, vais a entrar como en la página inicial, ¿no? Y dentro de la página inicial de Alexa
tenéis una zona que se llama Alexa Skill Kit o Skill Builder, ¿vale? Está orientada a gente que quiere hacer skills para Alexa, ¿vale? Y si os dais de alta ahí como desarrollador de Amazon, vais a acabar estando en esta consola, ¿vale? Aquí en esta consola lo que veis es las skills que yo tengo hechas, algunas están publicadas, otras no, ¿vale? Eso lo sabéis porque las skills que están publicadas tienen dos estatus, están como doble. ¿Veis? Está mis series, que está en development, porque cada vez que publicas se hace como una copia y se mete en live, y esta copia está congelada. No puedes cambiar este modelo de integración porque está en live, ¿vale? Pero sí te permite ver cosas como analítica o quitarla de la store. O, por ejemplo, estrenos de cine. Y aquí también podéis ver en qué lenguaje, en qué idioma está, ¿no? En qué país. Estrenos de cine, por ejemplo, lo tengo publicado en 3 países, aunque mis series de momento solo están en uno, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, esto no lo quiero hacer ahora porque vamos a tardar más. Si quisiéramos crear una skill, le daríamos a crear skill, elegiríamos el nombre de la skill. Este nombre no va a ser con el que se invoque, ¿vale? Eso se puede cambiar luego. Este va a ser simplemente el nombre, el ID, que le vamos a poner a nuestra skill en nuestro listado, ¿no? Y aquí elegiríamos el idioma con el cual va a trabajar ese modelo de interacción. Si veis, hay unos cuantos. Tenemos el español de España, el de México, el de Estados Unidos, el alemán, el inglés de India, el inglés de Canadá, etc. Entonces, por cada tipo de idioma cambian las opciones de los tipos de skill. Por defecto está el que os decía antes, el custom, ¿vale? Y luego podéis elegir usar un server provisionado por vuestra cuenta, que puede ser AWS Lambda, pero es por vuestra cuenta, o podéis usar las opciones de Alexa Hosted, ¿vale? Para que genere como un esqueleto completamente funcional. Si hiciéramos esto, no lo voy a hacer entero porque va a tardar mucho, pero solo para que veáis un ejemplo, si usáramos el hosted, lo que nos va a permitir es elegir una plantilla base dependiendo un poco de qué características queremos en la skill. Si es la simple, elegiríamos la Hello World, pero si queremos cosas como persistencia, como representación en Alexa con pantallas, pues podríamos elegir alguno de los otros templates, ¿vale? Entonces, imaginaros que ya hemos hecho eso, donde vamos a acabar. Bueno, yo tengo aquí uno de cuando di la charla en otro sitio. Vamos a acabar en esta pantalla, que es la consola, ¿vale? Y aquí vais a tener diferentes cosas, como por ejemplo el nombre de invocación, pues se configuraría aquí. Los intents son una pequeña checklist, como lo mínimo que hay que tener para poder construir una skill. Y aquí os pone el endpoint, ¿vale? Veis que aquí es un endpoint, que es una RN, ¿vale? Que corresponde con una AWS Lambda, que yo creé por mi... Bueno, este no es por mi cuenta, este es el Alexa Host. Si creáis el tema de Alexa Host, lo que os permite es que aquí tenéis una pestaña que se llama código y vais a poder editar el código de vuestro backend directamente aquí. ¿Veis? Esto es el código backend de esta skill. Esto ya lo explicaríamos otro día, pero lo bueno de hacer el Alexa Host es que nos va a permitir, dentro de la misma consola, hacer algo muy rápido para validar cosas, validar ideas, hacer incluso despliegues, meterlos live, ¿vale? Y digamos que esto sería el punto de entrada básico y las herramientas básicas para que os pongáis a hacer una skill ya. O sea, con esto que os he contado ya podéis crear un template básico y podéis empezar a enredar. Aquí tenéis los intent, como os decía, un intent. Hay que suministrarle una serie de uterans que lo que van a hacer es mapear esa frase con este intent. Y este intent lo capturará el backend y hará cosas, ¿vale? Esto, si os queréis la plantilla de Hello World para Alexa Host de JavaScript, vais a ver lo que os estoy contando, ¿vale? Aquí hay bastante más chicha. Imaginaros que hemos salvado el modelo y que tenemos el backend hecho. Tenéis una pestaña de test donde lo que se carga es un simulador, ¿vale? Y aquí podéis invocar a vuestra skill, ¿vale? Pues diciéndole abre. Creo que esto era recomendador de libros porque simplemente era un ejemplo que hice. Bueno, a lo mejor no funciona, no estoy 100% seguro. Sí. Aquí lo que está pasando es que hemos invocado a la skill como lo haría Alexa. Nos podemos ahorrar la palabra Alexa. Le diríamos abre, por ejemplo, y el invocation name. Y esto está en inglés porque es la respuesta de la plantilla, pero esta sería la respuesta de la plantilla del backend.
¿vale? Y aquí a mano derecha podéis ver, que esto es bastante útil, el input y el output de esta petición. En el input se ve la request que se ha hecho y con qué información, y en el output podemos ver cuál es el speech, es decir, el texto que luego se ha convertido en speech, ¿vale? Y luego tenéis la pestaña de distribución donde rellenaríais la información para la store y luego la pestaña de certificación para mandarlo a certificar, ¿vale? Y como último punto de esta consola, y con esto terminaría, la parte de analíticas, os voy a enseñar una de las dos que tengo, la que más se suele usar y es poco, ¿vale? La parte de analítica, aquí, podéis ver las analíticas de la aplicación, es decir, cuánta gente la activó, cuántas sesiones hubo, pues en los últimos 30 días, 7 días, usuarios únicos, y esto lo van ampliando bastante. Ahora ya tienen información de performance, ¿vale? Donde puedes ver si tu modelo, cómo se comporta tu modelo. Por ejemplo, mi modelo en los últimos 30 días recibió 225 utterance y consiguió responder 168. Y eso le da una efectividad, digámoslo así, o una precisión, una confianza del 75%, con lo cual aquí hay margen de mejora. Seguramente hay frases que me está diciendo la gente que yo no tengo mapeada bien, ¿vale? Porque Alexa no sabe resolverlas sin tener problemas de ambigüedad o cosas así. Luego te dice información de latencia con respecto al endpoint y de esas respuestas que llegan al endpoint, cuántas acaban de forma exitosa o cuántas tienen errores, ¿vale? Y aquí podéis ver luego la típica información de cuántos clientes hay, bueno, usuarios hay por día, el número de sesiones, podéis ver cuántos utterance hay, qué intents son los que más usa la gente, e incluso un interaction path donde podéis ver un poco la gente cómo interactúa. Pues la lanza y luego va este intent y luego este intent le pregunta algo y luego ellos le responden, ¿vale? O sea, aquí podéis ver un poco cuál es el flujo de uso que suele hacer una persona, ¿vale? Y por último, que está un poco enlazado a lo que os decía, puede que haya días, puede que haya veces que la gente diga cosas que tú no manejas. Tenemos aquí un intent history, ¿vale? Que esto, si tuviéramos mucha carga de gente, porque hace falta un mínimo, aquí te irían saliendo frases que la gente está diciendo que tú no sabes resolver. Entonces Alexa te dice, oye, cuidado con esto, que esta frase la dice la gente. Por eso digo que hay que tener un mínimo, porque no es cualquier frase, sino una frase que la repite mucha gente y que no sé resolver. Y aquí te dice un poco cuáles son y tú vas enriqueciendo tu modelo a partir del feedback que te da aquí. Lo que pasa es que esto hace falta que tengas, creo que aquí pone 10 o más active user en un día para el mismo local que dicen lo mismo, ¿vale? Entonces, en mi skill, que es poco usada, no tiene mucha carga. Alguna vez he tenido aquí. Pero en skill que son bastante usadas, pues puede ser que mucha gente use una misma fórmula para invocar algo que no esté funcionando y todavía quedaría aquí registrado. Y con eso yo termino la parte teórica. Entonces, bueno, siempre agradecer. Una cosa que siempre pongo de bola extra es para que esto que os he contado, yo empecé a escribir en el blog precisamente por poder explayarme más y contar las cosas que iba descubriendo y entonces podéis consultar mi blog para ver cómo se hace una skill desde el principio, cómo se usan diferentes funcionalidades de Alexa, en diferentes skills que yo he ido creando, en ejemplos de código que pongo. Esta es la web oficial de Alexa. Luego comentaros que hay promociones para desarrolladores, como dispositivos ecos gratuitos o temas que pagan a skills que son las que más se usan y cosas así. Y luego tenemos al evangelist en España, a Germán, que le sigáis por Twitter, Germán Viscuso, que es muy activo. Él trabaja directamente para Amazon como Alexa Evangelist y tenéis su Twitter. Y los miércoles, mañana de 5 a 6, todos los miércoles en Twitch tienen un canal donde se resuelven dudas, ¿vale? Como las típicas tutorías, ¿no? De asistir a hacer preguntas o a resolver dudas y ahí podéis contactar con él directamente. Y luego el tema de la comunidad que os he contado antes, ¿vale? Entonces, es un poco la bola extra que dejo aquí y
bueno, con eso por mi parte ya está. Si tenéis cualquier tipo de pregunta, tanto un follow-up por Twitter o por correo, lo que necesitéis, o ahora yo creo que tenemos algo de tiempo, entonces si alguien tiene alguna pregunta, ya sea escrita o por audio, pues Sí, sí. lo que queráis. Tenéis tiempo, bueno, tenemos tiempo, podéis preguntar tanto por el chat como levantando la mano, que tiene la opción. Y sí, Germán es muy, muy majo, muy simpático, no porque sea argentino, sino porque aparte de eso es majo y También. simpático. Sí, 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 no, no vamos a... seguramente luego verá este webinar, así que saludos Germán. Y bueno, cualquier cosa, si no, podéis preguntar también a través del Twitter a Kini o a Germán. Sí, o sea, yo lo que decía, que a partir de, voy a poner, ¿no? Eso es un poco como también la parte más importante, que es un poco más nueva, ¿no? Que aquí en España estamos intentando hacer más ruido, ¿no? Por generar un poco de comunidad y, bueno, para que se quede aquí como último slide, para que la gente se lo quede también un poco de referencia. Vale, mira, tengo aquí una pregunta de Alberto que supongo que preguntará si es gratuito. Bueno, supongo que el tema de bajarse el tema de desarrollo y mirar en la página web de Sí, o Amazon sea, para Alexa. sí, no es como, por ejemplo, iOS, ¿no? Que tienes que pagar una licencia o lo que sea. O sea, tú desarrollar skills es gratuito. Lo único que pasa es que las skills, o sea, el backend, si tú estás usando un backend de la skill en AWS, eso gasta recursos, ¿vale? Entonces, siempre hay una capa gratuita que puedes usar de los servicios Amazon para tus skills. Y además existe una promoción para desarrolladores de skills de $100 Amazon al mes, de tal forma que si tú te registras en esa promoción y haces skills, que por lo que sea las skills lo petan y te pasas de la capa gratuita y tienes cobros, Amazon te cubre todos los meses hasta $100. ¿Vale? Entonces, a día de hoy, yo he gastado 0 euros con el listado de skill que habéis visto ahí. No he gastado nada, es decir, simplemente he invertido tiempo, pero no he gastado dinero, es decir, me sale gratis esas skills que tengo en live, porque tampoco tienen muchísima carga. Y, por ejemplo, he ganado dispositivos. Entonces, bueno, la balanza ahora mismo me ha salido en positivo, más que en negativo. Pero no hay coste inicial, ni ningún tipo de licencia, ni ningún tipo de registro que lleve coste alguno. O sea que no, hay bastante contenido gratuito y hay bastante herramientas gratuitas. O sea que en este sentido es bastante accesible. Bueno, y en la misma tónica, Marina pregunta parecido. Bueno, primero que nada, todas las gracias por la charla. Y pregunta si tiene algún coste subir una skill a la store. No, no, las skills son gratuitas, tanto subirlas como consumirlas. Vamos a decirlo así, no hay skill de pago. Entonces, a nivel de desarrollador, dirá, bueno, entonces, ¿cómo gano pasta, no? Tú lo subes de forma gratuita y luego la gente las usa, en principio, de forma gratuita. Pero hay opción de monetizar el uso de la skill. Entonces, tú puedes sacar dinero de dos formas, porque Amazon te paga unos premios, unos rewards, porque tu skill es bastante usada. No sé cuánto pagan, a cuánto pagan el usuario, la verdad, y cuánto es el mínimo que hay que tener. Y la otra opción, por ejemplo, es que tú puedes vender cosas en la skill. Es decir, tú puedes hacer una skill que, por ejemplo, cuente cuentos, ¿vale? Y de primeras tú ofreces una skill que cuente 5 cuentos. Pero imagínate que ya los has usado y quieres 5 cuentos más. Pues tú puedes ofrecer un pack de 5 cuentos más. Y desde la propia skill creas un flujo de compra con la voz, ofreciéndole a la persona, oye, pues por 90 céntimos tienes 5 cuentos más, ¿vale? Y hay varios tipos de compras. Hay compras puntuales, compras que se convierten en suscripciones, ¿vale? O sea, que hay diferentes formas de monetizar, pero de primeras, subir una skill a la store no cuesta dinero. Ni subirla ni usarla. Vale. Y aquí aclara Alberto que la pregunta de lo del tema del precio, si era gratuito y tal, iba más por el tema de AWS Lambda.
Claro, AWS Lambda, lo que te decía, tiene una capa gratis. Entonces, mientras que tú uses los límites dentro del límite de la capa gratuita, tú puedes usar cualquier servicio de AWS. Hay algunos que tienen unos límites más pequeños, otros son más grandes. A nivel, por ejemplo, yo he usado AWS Lambda más DynamoDB más S3 Storage. DynamoDB y Lambda tienen unos límites, yo creo que bastante amplios para hacer desarrollo, para probar skill y tal. Y yo todavía no he tocado ni un porcentaje ínfimo de la capacidad. ¿Vale? Entonces siempre vas a tener la opción gratuita. Si hagas Alexa o uses AWS Services con otra cosa. La ventaja es que si tú los usas para hacer skills y te registras en la promo que comentaba antes, que está en la web oficial de Alexa, los costes sobre el AWS Lambda, sobre los servicios AWS que use esa skill, si te pasas de la capa gratuita, te los costan hasta $100. Entonces yo creo que hay bastante margen ahí para que te cueste dinero. Ojalá el día que te cueste pasta, es que igual la skill lo está petando bastante y tienes que pensar en monetizarla, pero ya te digo que a día de hoy es bastante seguro hacer una skill y que no te vaya a suponer un coste de repente que no esperabas. Vamos, yo creo, ¿eh? Es lo que yo creo ahora mismo. Vale, guay. Bueno, en vista de que no hay más preguntas y así para no nos alargamos más, pues vamos a cortar el webinar de hoy y damos por finalizado. Gracias a todos los que han participado, los que habéis preguntado y obviamente a Joaquín por haber facilitado esta sesión. Así que nada, espero que próximamente podamos contar con la parte más práctica y bueno, Sí, ya sí, sí. estaremos en contacto. Muy bien, ¿Vale? yo encantado, sin problema. Muchas gracias a Muy bien. vosotros. Nada. Bueno, pues nada, hasta la próxima y recuerdo que el jueves que viene, jueves 7, tenemos un nuevo webinar, así que espero verlos a muchos por ahí. Hasta luego. Chao.